Muchas gracias, muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, el clásico de todos los lunes. Hoy, programa apasionante, como siempre dividido en dos partes. La primera parte del programa vamos a hablar con el sacerdote jesuita, rector de la Universidad Jesuítica en el Paraguay, el padre Mariano García Díaz. Él es un capo, ocupó todos los cargos de importancia dentro de los jesuitas y actualmente es nada más ni nada menos que el rector. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Y en segundo término vamos a contar con la presencia de un joven que nos va a hablar sobre la deuda cero. Está de moda cero. Cero arancel, cero hambre, entonces cero deuda. Paraguay no debe nada, cero, absolutamente nada, ni un níquel, ni una moneda, no debe a Yacyretá. Vamos a hablar con Daniel Ríos en la segunda parte del programa del día de la fecha. Hoy es un día feliz, padre. Un día muy feliz para nosotros. Sí. 22 de abril de 1541, por primera vez los jesuitas, los amigos de la compañía de los amigos de Jesús, prácticamente se creaban, aparecían en forma pública, rezando la misa en San Juan de Estramuro, 22 de abril de 1541. Una fecha cara a los sentimientos de los jesuitas. Sí, fue el 22 de abril de ese año que has mencionado y fue en Extramuros, pero delante de una imagen de la Virgen. Era un altar de la Virgen y esa es la Virgen que nosotros le ponemos el nombre de... Ahí lo tienes. Ahí tenemos. El 22 de abril de 1541, meses después de aprobada la fórmula Instituto de la Compañía de Jesús por Pablo III, 27 de septiembre de 1540, los primeros compañeros hicieron sus votos solemnes ante la imagen de la Virgen en la iglesia de San Pablo de Extramuros de Roma. Comprensible que ese día, considerado como el día del nacimiento de la Compañía de Jesús, sea celebrado por los jesuitas con gran alegría y devoción como fiesta de María, Madre de la Compañía de Jesús. Así es. Propiamente la Compañía de Jesús nace cuando es aprobada en 1540, el 27 de septiembre, sí. Y meses después ya hacen los votos solemnes los jesuitas. Los primeros eran evidentemente San Ignacio de Loyola, que inicialmente tenía una formación militar y le acompañaba a él su lugarteniente, el que siempre estaba, Francisco Javier. Fue Francisco Javier y San Pedro Fabro, los tres son santos, y luego otro grupo de compañeros que se fueron formando con ellos y fueron 10, diríamos, el equipo que ya recibió la misión del Papa. Y como sabes, ya los jesuitas desde el comienzo hicieron un voto especial que no tienen otros religiosos, que es un voto especial al Papa, de ir a la parte del mundo donde el Papa nos diga, a la misión del mundo donde el Papa nos diga. Cuando San Ignacio de Loyola, que tenía una sólida formación militar, porque incluso fue héroe, conocido como la batalla de Lepanto, el manco de Lepanto, San Ignacio de Loyola recibió la iluminación de cambiar su vocación, dejó las armas y tomó la religión, en este caso el compromiso, y le esperaba nada más ni nada menos que justamente una parte de la Biblia, decía él, que le impresionó mucho, que es: vayan a las nuevas tierras y nuevos cielos y ahí trabajen. A lo mejor fue una premonición de lo que iba a ocurrir en América. Y puede que sí. Él de hecho fue de un fracaso, por así decirlo, que defendiendo una ciudadela allá en Pamplona, que él se empeñó en defender, por más que los enemigos eran muchos, pero él era muy valiente, muy perseverante, pero cayó y una bala le rompió entre las dos piernas, le rompió una y le dejó fatal. Casi estuvo a punto de morir, tuvo una convalecencia muy larga y en esa convalecencia, él que era muy lector de libros de caballería, no tenía libros de caballería y entonces le dieron vida de santo y de Jesús. Y ahí fue transformando su vida. Y él hizo un cambio radical que su familia no quería dice, este se ha vuelto loco, pero no, es Dios. Inicialmente no aceptó que se convierta religioso, ¿verdad? No, de ninguna manera. Una persona muy adinerada era San Ignacio. Tenían una torre grande, era de estos
terratenientes, por así decirlo, de estas familias de alcurnia. Y de gran abolengo. Exactamente, tenía su casa castillo en la que vivía. Y justamente en su castillo donde él se dedicaba a la lectura. Así es. Padre, ¿cómo vienen? ¿Qué fue lo que decidió para que la compañía de los amigos de Jesús decidan venir a América? El mundo se descubría América, que todavía era toda una novedad. Así es. Mira, los jesuitas estaban empezando. Y justo antes de morir San Ignacio se entera de que existe un Paraguay, y él mismo escribe una carta en marzo del año que falleció, en marzo de 1456, él escribe una carta a uno que era el que le escribía todo, ¿verdad?, en la que decía: hay una ciudad llamada Paraguay a la que me dicen que es importante que vayamos para hacer mucho bien tanto a indios, a indígenas, como a castellanos. Y ya él envió por todo el mundo, envió a San Francisco Javier, lo envió a Japón, a la India, hasta todo el extremo oriente. Por eso que había una de las reducciones que llevaba el nombre de Mártires del Japón. Así es. Bueno, vamos por parte, padre. Muy interesante la charla. Deciden venir. Evidentemente no tuvo tiempo de venir San Ignacio de Loyola a América. Ya no. Pero vino Francisco Javier. No, vinieron otros, porque Francisco Javier fue a Japón. A Japón. Él dividió la gente. Cuando murió San Ignacio, o sea, en 15 años, la Compañía de Jesús tenía 1000 jesuitas. Entonces vinieron de aquí, de Austria, de Francia, de Italia, de Suiza, de Irlanda, Polonia, de todas partes del mundo. Entonces esos fueron los y eran primeros. con profesiones diferentes. Venía un médico, venía un ingeniero, un constructor, un zapatero, un albañil. Primero venían como misioneros y iban a los pueblos, iba en solitario el jesuita. Llegaba al pueblo, ahí la gente lo recibía así con reverencia, porque no sabía cómo actuaría, pero sí veían que eran hombres pacíficos y que venían no con la espada, sino con la cruz. Vinieron en primer lugar a Nueva Granada, lo que es actualmente Venezuela, Colombia, Panamá. Sí, después bajaron a Perú, Inca, Ecuador, estuvieron en la zona del Amazonas y después deciden instalarse, como usted bien dice, en lo que era Paracuaria. Así es, y así es. Y pidieron acá, y el mismo rey de España estaba muy interesado de que vinieran a Paraguay, porque quería que se trabajase con los indios y al mismo tiempo se trabajase de un modo como los jesuitas. ¿Cuál era, ya que ustedes tienen una formación muy militar, cuál era el PC central de los jesuitas en el Río de la Plata, en la parte sur de América? Mira, un lugar muy importante, Córdoba. Bueno, fue Lima y Córdoba. Córdoba era el lugar, ahí tenemos la primera universidad que existe, la universidad, y hoy día estamos ligados, mi universidad está ligada a la Universidad de Córdoba, y ahí fue donde estaba por un paraguayo, ¿eh? Ahí, exactamente, y ahí estudiaron muchos jesuitas, porque venían, a lo mejor como jóvenes estudiantes, todavía no habían terminado sus estudios y terminaban en Córdoba. Y ahí ya venían. Y de Córdoba vinieron a Paraguay. ¿Y cómo fue para que elijan quedarse en lo que es actualmente el río Tebicuarí, el río Paraná, el río Uruguay? ¿Cómo se quedan en esta zona? Bueno, en primer lugar, le ceden, como llegan ya cuando está comenzado todo eso, le ceden algunos pueblos como San Ignacio Miní, San Ignacio Guazú, pero resulta que había un grupo en la zona del Guairá, pero Guairá en el sentido más amplio. Guairá, está bien dicho. La zona de los Itatí. Así es. Y ahí sufren mucho las invasiones de bandeirantes, que venían a recoger esclavos y todo eso. ¿Qué son los bandeirantes? Los bandeirantes eran personas que venían a las tribus indígenas, robaban a los indígenas y los hacían esclavos. Eran gente de la peor calaña. Peor calaña. De San Pablo, Brasil actual. Claro, ellos
traían llamados también mamelucos. Exactamente, mamelucos. ¿Bandeirantes o mamelucos? Bandeirantes. Ellos venían y le causaron estrago a la población, algo tremendo. A los jesuitas que estaban en lo que es actualmente el estado de Paraná, por lo que tuvieron que emigrar. Tuvieron que emigrar. Eso explica por qué Villarrica es andariega y tiene 7 fundaciones. Así es. Y tuvieron que emigrar, ir por los ríos, fue algo impresionante, fue un éxodo muy grande. Y ahí ya hubo un gran líder, que es el padre Ruiz de Montoya, Antonio Ruiz de Montoya. Antonio Ruiz de Montoya se destaca muchísimo en la historia. Era muy querido por los... Muy querido por los indígenas. Él murió en Lima y lo trajeron en hombros hasta Misiones. Hasta Misiones, hoy día Misiones Argentina. Caminando. Donde lo enterraron. Caminando. Y hay otro muy conocido también. San Roque González de Santa Cruz. San Roque González de Santa Cruz. Me permití, ahí vamos a un pequeño corte, vendemos y regresamos. Ya quiero que nos cuente la vida de San Roque González de Santa Cruz. Que la ciudad de Encarnación tiene una activa participación en los pueblos que va desde el Paraná hasta el Uruguay, incluso una muerte que fue motivo de canonización con otros compañeros mártires, caso Alfonso, creo que el que le acompañó, y Castillo y Alfonso Rodríguez. Alfonso Rodríguez, exacto. ¿Podría darnos un poco el carisma de San Roque González? Mira, Roque González, como sabes, era ya sacerdote cuando la Compañía de Jesús inició acá, incluso le dieron un cargo en la Catedral de Asunción. Pero él descubrió que la Compañía de Jesús era lo que a él le llamaba. El padre de la Torre lo hizo a Dios. Y sí. Y entonces en esa llamada que él sintió de una manera muy fuerte, renunció a todos los cargos posibles y ya desde los comienzos ya trabajó con los indios que están enfrente de Asunción, ¿verdad? Pero enseguida fue destinado a San Ignacio, donde recién se había creado ya la fundación de San Ignacio Guazú. Sí, y ahí es San Ignacio actual. El San Ignacio actual de Paraguay. Y también ya él se dirigió a todos los pueblos del interior, que ya está toda la zona de Misiones Paraguay, y fundó Encarnación, que era Itapúa, y después también al otro lado del río Paraná, y luego incluso al otro lado del río Uruguay, que es donde fue ya martirizado años después, y fue fundador de muchos pueblos. Y justo en el último que estaba fundando, ahí él fue martirizado, y tiene que ver un poco con las ciertas rebeliones que hubo dentro de todo el proceso. Él le perdonó a la gente que le estaban matando. Él, por supuesto. Él le perdonó, no saben lo que están haciendo ustedes. Yo les quiero mucho, ¿por qué me hacen esto? Tal así que su corazón se mantiene hasta hoy acá en la iglesia de Cristo Rey. Así es. Y ese es el gran regalo que tenemos los paraguayos. Es el primer santo que habla guaraní. El primer santo. Él era hijo de un escribano español que había venido aquí y también una indígena. Entonces él sabía el guaraní por la casa materna, y eran bastantes hermanos, y tenía también, y tuvo que pelear con su hermano, diríamos pelear en buen sentido. Tiene una carta preciosa y muy fuerte, y tiene que ver también con el estilo de la Compañía de Jesús, que es fe y justicia. O sea, no entendemos la fe. Es el carisma de los jesuitas, fe y justicia. No entendemos la fe si no va unida a la justicia. Yo tengo mucha fe, pero soy injusto, o no abro por la justicia, o no lucho por la solidaridad, no nos va. Y por eso también la carta esa que yo te he hablado de Roque González a su hermano, una carta muy fuerte en la que dice que los indios tienen que estar libres, porque así son seres humanos, como Dios los creó como nosotros, y no tienen por qué estar obligados a la esclavitud ni a la servidumbre que se le quería tener. Y por eso es que también tuvieron muchas dificultades los jesuitas, y tú antes me decías que los tildaron de comunistas. Bueno, vamos a llegar a eso, vamos por parte. El otro que fue muy querido a tal punto que se le consideraba como la personificación del mismo Dios fue Ruiz Díaz de Montoya. Sí, Ruiz de Montoya, nosotros tenemos una casa que es Ruiz de Montoya, es
un gran hombre, un personaje muy importante, que además era muy culto, muy preparado, muy organizador. Es el que tuvo la misión de traer a los indígenas de las persecuciones de las malocas. Y Maloca, sobre todo para nuestra audiencia, se refieren a los bandeirantes o mamelucos. Sí. Así es. Porque la maloca era el procedimiento de ir a capturar indios. Así es. Y entonces él tuvo que hacer eso, pero no solo eso, sino él fue el que hizo las gestiones, porque hizo muchos viajes a España, ¿verdad?, a conseguir que los indios tuvieran armas. Habló con el rey Felipe III. Claro, para conseguir armas, para defenderse, porque ya era excesivo. Entonces, Vamos ahí, vamos a entrar al tema de cómo se arman los jesuitas. Pero ¿cómo era una organización normal? Por ejemplo, un pueblo, San Ignacio, lo que hoy vemos, las reducciones de Jesús, de Trinidad, de San Cosme. ¿Cómo era una reducción jesuítica? Mira, una reducción está preparada con un esquema muy, muy bello, diríamos, muy organizado, de manera que una plaza central enorme, muy grande, con referencias de las cruces en los extremos, en las esquinas, y luego, por un lado la iglesia, por otro lado las casas de los indios. Al lado de la iglesia estaban las grandes, lo que le llamaban el colegio. El colegio. O sea, tenían todo en un centro. Todo en un centro. Estaba la iglesia, estaba enfrente de la plaza, estaba la escuela de artes y oficios, estaba la sanidad, estaba el depósito. Los jesuitas lograron sacarle a los guaraníes, que eran considerados neolíticos porque eran antropófagos, eran polígamos, se comían entre ellos, ¿verdad? Claro, todo eso se hace en un proceso. ¿Cómo hacen los jesuitas? Mira, tienes que llegar a las personas, pues mostrando tu amabilidad, mostrando tu entrega, mostrando que tú quieres servir, y eso es lo que querían los jesuitas, servir y hacer que ellos sean más humanos, más profundamente humanos, y que asuman su fe con un compromiso de solidario. Por eso la reducción está pensada también de modo social y económico. O sea, producir para la familia, pero producir también para el bien común, para la comunidad. Por eso al final tienen divididos las tierras, de manera que haya una que es Tupambaé, que era precisamente, diríamos, la cosa de Dios, pero es pensando en todo lo que es lo social. Es para asistir a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, a los ancianos, a toda la gente más necesitada. Ahora, padre, estamos en una comunidad como la de San Ignacio, la de Santiago, la de Santa María de Fe, la de Santa Rosa, cualquiera de las que tenemos en Paraguay, creo que son 7, ¿verdad? Si consideramos Encarnación 8. Los jesuitas le dieron libertad a los guaraníes, en el sentido de que ellos tengan su cabildo, tengan sus regidores, tengan su autoridad entre ellos, el cacique, el más querido, que tenga mayor autoridad moral, y al mismo tiempo le dio la posibilidad de que tengan lo que hasta hoy se mantiene, el cultivo de renta y el cultivo de consumo para subsistencia. Evidente, o sea, los jesuitas lo que aprovechan es que ellos, los indígenas, sigan rigiéndose por su sistema de cacique, todo lo que es, y al armar un pueblo tienes que tener un cabildo, que ellos se organicen, que tengan sus autoridades, pero siempre los referentes principales eran los 2 sacerdotes, porque solía haber 2 jesuitas. Pero uno que tenía la voz. Claro. Una disciplina bien vertical. ¿No? Así es. Poco democrático los jesuitas, ¿eh? Bueno, nosotros, sí, de hecho... Bien vertical. Para nosotros la obediencia es fundamental, pero es una obediencia razonada. Por sí, porque razonada. No puede haber 2 cabezas, hay 2 brazos, hay 2 piernas, pero felizmente una sola Evidentemente, cabeza. Nosotros podemos representar, decir, mira, me parece esto, pero la autoridad es la autoridad. Hablamos de la forma en que estaban organizados, cómo vivían, cómo hicieron cambiar, tenían una familia, una pieza
Una pieza. Entonces terminó la poligamia, ya tenía una mujer. Los jesuitas vinieron a enseñarnos que no se hace el bautismo en serie, sino que se hace en serio, hay que prepararse. También de la institución del matrimonio, que es una aceptación de fe para con Dios. Hasta ahora se mantiene la religiosidad popular. Ustedes ven el retrovisor y lo que fue la presencia de los jesuitas y hoy lo que es el Paraguay, y uno entiende perfectamente que acá hubo una gran influencia. Así es, ¿no? Y me parece que Paraguay será el único pueblo que no ha extinguido a los indígenas, porque en aquel tiempo en casi todos los sitios se extinguieron las lenguas, o sea, todo, y sin embargo el Paraguay... Eso se lo debemos a los franciscanos, en particular a ¿cómo se llama? Bolaños. Fray Luis Bolaños, claro, de Gazapá. Pero el tema de recogerlos en un... Sí, no, eso es jesuita. Y claro, eso es lo que hace que se mantenga con fuerza. Porque pero muy importante fue la evangelización en este proceso de inculturación. Claro. No es que ustedes vinieron a abolir, a terminar con los idiomas como en otros países, sino que se enseñó. Es más, la primera imprenta en América Latina tenemos por los años 1700 en lo que es actualmente Santa María de la Fe. Ahí se hizo la primera imprenta en toda América del Sur. Claro, y también teníamos astrónomos y astronomía. También el padre, ¿cómo era el apellido del que vino de Buenaventura. Santa Fe? Buenaventura. Sí. Buenaventura Suárez. Sí. Estamos bien, la parte económica. Los jesuitas tenían muchos recursos. Cuando se van los jesuitas, la cantidad de activos que dejaron era impresionante. Nunca Paraguay pudo recuperar eso. ¿Cómo se organizaban tan bien? ¿Tenían economistas que administraban? Bueno, economistas los de aquel tiempo, pero se sabía administrar. Sí, porque había contadores. Claro, y se le enseña a administrar. Y eso supone paciencia, pero los indígenas son capaces de aprender todo. Y de hecho lo mostraron. No solo eso, sino pintura, música, artesanía de madera, artesanía de piedra, impresionante, de todo tipo, arquitectura. Muchas construcciones, por ejemplo la de Córdoba, se hizo con guaraníes que se fueron de acá, de las misiones jesuíticas. Los españoles vinieron con la intención de encontrar oro, plata, no encontraron. Encontraron Paraguay, que es una zona plana, con mucha vaquería, mucho ganado, con mucha agricultura. Los jesuitas comenzaron a trabajar y después como que perdió el encanto para España, ya no le dio tanta importancia y todo se concentraba prácticamente en Lima, porque ahí es donde había mayor cantidad de oro y plata. Entonces se produce el ingreso, España descuida la frontera, ingresan los brasileros, los mamelucos, los bandeirantes, y los jesuitas fueron presa de eso. Después se arman los jesuitas. Y gracias a eso, no perdió la colonia española tantas propiedades. Claro. Porque gracias a los indígenas... Pero perdimos todo. Cuando es la bula del Papa Alfonso VI en 1492, prácticamente era lo que es Recife y nada más. Y mira hasta dónde dejaron, padre. Ahora, evidentemente ahí no hay participación de los jesuitas, la culpa es de la corona. Hubo un tiempo luego, entre 1680 y 1730, en donde se casaron un rey de España con una reina de Portugal, y tuvieron un connubio. Ahí aprovecharon los mamelucos para ingresar todo. Quiero llegar a esto después de este corte, padre, para que nos explique qué fue la guerra guaranítica o por qué fue la guerra guaranítica y qué participación tuvieron los jesuitas, la guerra guaranítica y la revolución comunera. ¿Puede ser? Bueno. Sí. Vamos a un corte, vendemos y regresamos enseguida con el padre que nos acompaña hoy, el padre García Díaz. Entonces, nos gustaría que nos aclare un poco el tema de la guerra guaranítica y la revolución comunera brevemente. Mira, son dos cosas distintas. La comunera tiene que ver con los españoles que se sienten indispuestos porque supuestamente los indígenas están prosperando mucho y los jesuitas no querían, o sea, querían que se guardaran las ordenanzas por las cuales no podían ellos ser esclavos ni servidores, ¿verdad? Entonces ahí se molestan y tal, y viene todo ese problema de la comunero. Y bueno, al final
se reprime todo eso comunero, pero yo no me voy a detener más en eso. Pero sí creo que es importante la otra guerra, que es la guerra guaranítica. Y esa nace de un tratado... 1750, Madrid. Sí, 1750, el Tratado de Madrid, que Fernando VI ve que es conveniente ceder a los portugueses para que los portugueses ya no le armen más lío en el Río de la Plata, y entonces cederle esa parte a... Se dio todo lo que es actualmente el estado de Río Grande do Sul, Santa Catarina y la parte sur de Paraná. Así es. Entonces los guaraníes se mostraron descontentos. Y entonces los guaraníes dijeron que no, que ellos... Y los jesuitas la acompañaron y empuñaron las armas. No, tanto como eso no. Sí, claro. Pero eso... Claro, empuñaron las armas. Bueno, eso es, en la misión aparece uno... Sí, dos de ellos incluso vivieron armados. Pero no, los jesuitas en general toman posición que tienen que obedecer. Pero los guaraníes dicen que no, que ellos se van a defender y se van a defender, y pelearon al máximo, pero luego se unieron los ejércitos de España y Portugal contra los guaraníes, y ya ahí no pudieron más. Claro. Pero al final luego no se volvió otra vez a España, a los pueblos esos, pero otra vez ya estaban Después ya le sacaron los españoles de todo el territorio, de todo el reino de España, y tuvieron que salir. Ya no... Ahora, un comentario breve, porque queremos que nos hable de tu universidad. Veo que tenés la remera de la Universidad Jesuítica del Paraguay. Si quieres hacer alumno, te voy a matricular. Me anoto. Sí. Me gustaría, tiene carrera muy interesante. Tenemos una maestría en Derecho y una maestría en Dirección de Empresas. Si quieres una de esas dos cosas... Ella lo de Derecho me queda lejos, pero por ahí lo de Empresa puede ser. O en Educación. Padre, explícame un poco esto. Primer lugar fue José II de Cut, que dijo que los jesuitas tenían una formación casi comunista, y que como consecuencia de esa formación comunista el Paraguay quedó autoritario en época de Francia, de Carlos Antonio y de Francisco Solano. Después un poquito más tarde, un gran historiador paraguayo, Blas Garay, palabra más, palabra menos, dijo lo mismo. Natalicio González también lo mismo. ¿Cómo se sienten ustedes cuando algunos consideran? Porque es difícil ser comunista, que en esa época no existía, y en segundo lugar autoritario, ¿verdad? Claro. Eso es lo que te iba a decir. Primero, que no existía el comunismo, pero si eran comunistas al estilo de Jesús, el Jesús de Nazaret, que favorece siempre a los pobres, a los desvalidos, a los que están... Una clara opción preferencial por los pobres. Jesús de Nazaret es clarísima opción para los pobres. Y eso es un compromiso que tenemos los jesuitas, como tiene toda la ¿Pero ustedes iglesia? no se sienten así como que necesitan reivindicar, hacer un desagravio a eso? Aclarar que eso no fue así. Pero si es que está clarísimo. Primero, que no había comunismo. En el tiempo no había comunismo todavía. El comunismo vino después. Pero ese autoritarismo que viene en los gobiernos, 70 años, Francia, Carlos Antonio y Francisco, se le adjudica a la formación que se recibió de los jesuitas. Yo no sé que fuera de eso de los jesuitas, porque... ¿No estás de acuerdo entonces? Yo no estoy de acuerdo, pero eso... Sería bueno escribir sobre eso y sobre todo deslindar responsabilidades. Porque ya eso estuvo en Francia, el absolutismo, en Napoleón, en fin, personajes de la historia que son absolutistas. Eso han sido... no tiene nada que ver con los jesuitas. La Universidad Jesuítica del Paraguay, después de que fueron expulsados 2 veces, Fray Bernardino Cárdenas primero, en 1640, luego lo que hablábamos recién, la revolución de los comuneros, la primera batalla sobre el río Tebicuarí, la segunda batalla en lo que estaba actualmente San Roque González de Santa Cruz, donde el ejército del Río de la Plata, con el apoyo de los jesuitas, prácticamente terminó por amputar a los comuneros, a los paraguayos, a los de Asunción. Se produce prácticamente la desaparición de los comuneros. A partir de ahí ustedes tienen una activa participación. Yo te invito a otro programa porque no nos da el tiempo. Bueno, ¿cómo no? Pero quiero que nos cuente en otro programa la lucha contra la dictadura, que fue muy importante, la de los jesuitas. ¿Cómo no? Y sobre todo tu universidad, ahora que vos sos el rector, padre. ¿Qué carrera ofrecen? ¿Qué carreras? Bueno, las carreras que ofrecemos
son en dos frentes primero, una en humanidades, que ahí ofrecemos filosofía, psicología y educación. Esa es la parte de humanidades. Y también escuelas de negocios, es decir, administración y comercio, que ahí ofrecemos carreras como marketing, ingeniería comercial, administración y contaduría. Esas son las carreras de grado. Y posgrados, como te dije, tenemos un previsto, esa todavía no ha empezado, pero estamos preparándola, o sea, ya está aprobada, que va a ser en derechos humanos, derechos fundamentales, otra en dirección de empresas y otra que va a ser en dirección y gestión educativa. Padre, te agradezco, un gustazo haber compartido contigo. Quedamos pendientes de la segunda parte, la vuelta de los jesuitas, la lucha contra la dictadura y la educación superior universitaria. Muchísima gente me llamó y te felicita por el trabajo que estás haciendo al frente de la educación superior universitaria en el país. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias, país. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, vendemos y regresamos a la vuelta. Vamos a estar con Dani Ríos hablando sobre Yacyretá, deuda cero. No debemos nada. ¿Vos estás de acuerdo, país, con eso? No. Qué grande, país. Vamos a un corte y vendemos enseguida. Probablemente le va a gustar, ¿verdad?, que es el tema de Yacyretá. Yacyretá, pues, brevemente para entrar en tema, se hace de una manera apresurada. Ya teníamos el Tratado de Itaipú, Perón quiso que se haga el Tratado de Yacyretá, le pidió a Stroessner. Se hizo una copia del mismo Tratado de Itaipú, se cambió Brasil, se puso Argentina y otras modificaciones mínimas. Se firmó el Tratado de Yacyretá y si yo te digo, ingeniero, que cuando se hace el anteproyecto de Har Salamaya, una empresa internacional, se hace un anteproyecto con Har Salamaya, se firma otro proyecto y se ejecuta otro proyecto. Sí. O sea, Yacyretá nunca en realidad estuvo bien recto, estuvo derecho, siempre tuvo problemas graves. Y después comienza el problema más grave para nosotros, que firma el 3 de diciembre, recuerdo bien, el 2 de diciembre Cerro le gana a Olimpia 4-2, sí. Salió campeón del campeonato Cerro Porteño ese año, 1973, tricampeón. Y en ese momento se firma el tratado con Isabel Martínez de Perón, la esposa del presidente. Para el 27 de abril viene ya Juan Domingo Perón y Perón muere el 1 de julio. Paraguay no es responsable de la muerte de Perón, asume su señora Isabel Martínez. Isabelita cae en marzo del 76, asume una junta militar integrada por Jorge Rafael Videla, estaba también el Negro Macera, estaban otros militares ahí dentro de la junta militar, y Argentina organiza la Copa del Mundo. 78 salió campeón. En el 82 le declara la guerra a Inglaterra por las Malvinas. De toda esta situación no es responsable Paraguay, y durante todo este periodo, incluso después con el presidente Raúl Ricardo Alfonsín, la Argentina saca 2 decretos absolutamente irregulares, en donde por un decreto establece que Argentina no aporta, sino que presta. ¿Qué sensación te provoca eso, ingeniero? Bueno, primero que nada, recordar el equipo del Nino, ¿verdad? Arruga, cuando yo no estaba todavía ahí, pero gracias a mi papá me acuerdo que justamente de una época memorable, sí, señor. Fuerza para el jueves, fuerza para el jueves. Y bueno, el aprovechamiento hidroenergético a la altura de Yacyretá data inclusive de la década de 1920, 1930. Forma parte de esfuerzos que se hicieron inclusive a nivel regional de aprovechar estos recursos naturales en pos del desarrollo de nuestros pueblos. Cuando eso los gobiernos, inclusive el de Brasil, podemos sumarle allí, estaban ya ávidos de buscar fuente energética, ya estaba visualizada la electricidad como la fuente energética moderna por excelencia. Y bueno, Paraguay, bendecido en ese sentido por sus ríos, se adhiere, digamos, a estos esfuerzos. Y bueno, el producto de eso surge primero con mayor fuerza lo de Itaipú, y como vos mencionaste también, doctor, lo de Yacyretá, con la salvedad, más allá de las cuestiones normativas, de que el río Paraná es distinto en donde está emplazado Itaipú, claro, y donde está emplazado Yacyretá. Yacyretá está emplazado en un lugar, estuvimos conversando de eso, mucho más plano, mucho claro, más comparado con lo que corresponde al Alto Paraná, donde está Itaipú. Y ese es un tema importante porque por las islas que están, digamos, en esa zona del medio Paraná,
digamos, dan cuenta, digamos, de lo que representa el territorio en ese punto. Hay dos islas muy importantes que son la Talavera, la Pipé, la Yacyretá. Y bueno, el primer conflicto o el primer, digamos, problema alrededor de la firma del tratado es el problema diplomático en ese sentido. O sea, el tratado, y eso se menciona en documentos, digamos, históricos, fue firmado sin haber solucionado esos conflictos diplomáticos primero. O sea, no había una demarcación Creo que definitiva. Pipé era argentino y Talavera y Yacyretá eran paraguayas. Sí, bueno, finalmente eso ahora mismo está todo inundado, ¿verdad? Sobre la isla Yacyretá, gran parte. Sobre la isla Yacyretá está el complejo hidroeléctrico, pero ya se mencionaba en ese punto como un problema debido a que en el momento del emplazamiento había cuestiones, digamos, sociales y muy sensibles alrededor del área de influencia que también tenían que formar parte de la solución y que por ese motivo de la demarcación lo que determina, bueno, son las responsabilidades y los alcances, digamos, de lo que implica la inundación. En ese sentido, ese es el primer problema, ¿verdad? Luego, comentar también un poco que el complejo Yacyretá, así como está el diseño, como mencionaste vos, los diferentes diseños que se dieron, el complejo Yacyretá en su emplazamiento definitivo es un complejo no culminado. Claro. Para poder aprovechar. Tiene que tener 30 máquinas, sala de máquinas, y tiene 20. Se necesita la esclusa de compensación. Se necesita un embalse de compensación que implica otra presa agua abajo, a la altura de Itatí, Tacorá, que recién allí va a permitir que el complejo Yacyretá pueda operar a plena capacidad. Entonces, fueron cuestiones, digamos, que motivados por la circunstancia histórica, ¿verdad? A esta altura, lo único que podemos hacer es referirnos a los documentos históricos. Fueron cimentando una situación, digamos, que después se fue agravando por los temas económicos que también mencionaste. Qué suerte que decís eso, ingeniero, porque me decía que vos sos de un grupo de la Facultad Politécnica. De la UNA, sí, señor. Que está trabajando. ¿Cómo se llama? GISE, Grupo de Investigación en Sistema Energético, Facultad Politécnica UNA. De Investigación de Sistema Eléctrico, ¿verdad? Entonces vos estás reconociendo que en Yacyretá se hizo prácticamente todo mal. Ahora, me gustaría nomás explicar, insistir de nuevo, en que primero Videla y después Raúl Ricardo Alfonsín sacan decretos, sí, por el cual ellos en forma totalmente en forma autoritaria, sin consultar con el Paraguay, deciden que por decreto, ustedes saben que hay una constitución, debajo de la constitución los tratados y por debajo de los tratados las leyes. Sin embargo, ellos por un decreto que está en el último lugar de importancia, ellos deciden cambiar la palabra aporte por préstamo, y la palabra aporte no deviene interés. Y a partir de ahí comienza a generarse un interés usurario que la Argentina pretende cobrar, que hace una supuesta deuda que yo nunca reconozco y quiero saber tu opinión. Sí. Y se complica más todavía con la famosa nota reversal. Totalmente. Del 9 de enero de 1900. Yo creo que hay un consenso, hay muchos temas que son álgidos en nuestro país, Cerro Limpia, por ejemplo, pero hay un consenso, hay pocos consensos entre los cuales la nota reversal del 92 fue, digamos, contraria a los intereses paraguayos, y ese es uno de los grandes consensos que hay, que nosotros por lo menos podemos referir. ¿Por qué se dio la nota reversal, ingeniero? Bueno, volviendo al análisis histórico de los elementos que nosotros ponemos sobre la mesa para analizar, hay un punto importante dentro de lo que es el Tratado de Yacyretá, que es la puesta en funcionamiento luego de 7 años de firmado el tratado. Eso es 1981, y vos explicaste muy bien, doctor. Bueno, el contexto en el cual se firmó, político, sobre todo en Argentina, era muy distinto al cual realmente se dio inclusive meses después, ni qué decir en 1981, ¿verdad? Eso hizo que había ciertos supuestos que cumplir como para que esa construcción se pueda dar, entre los cuales estaba el diplomático, que no se pudo resolver. Luego estaba el tema del financiamiento, que de alguna u otra forma se trató de encaminar. Y allí lo que podemos nosotros tener en consideración es un elemento también del tratado, que es que bajo acuerdo, digamos, de la entidad, se podía tomar deuda. Se podía tomar, digamos, la entidad podía tomar en representación, inclusive al referéndum de los gobiernos, deuda. Y ese es el punto, digamos, que se toma como para poder solicitar
previa aprobación del Consejo de Administración, que es también un punto importante, esos préstamos. Realmente, como vos mencionás bien, primero que nada eran adelantos, eran aportes, y después es que son convertidos en préstamos luego de establecidos los decretos. En forma ilegal, porque no tiene validez. De hecho, un decreto no puede formar parte. ¿Te imaginas? Yo a la mañana digo un decreto por el cual se declara asueto. Y después me dicen, no, te equivocaste del día, no, es hoy el asueto, mañana es el asueto. Entonces yo cambio por otro decreto. El decreto se cambia. Claro. Esto es un tratado que tuvo que haber sido aprobado por las altas partes, después por los congresos, y ahí se perfecciona una nota reversal. El decreto, el tratado y las notas reversales, sobre todo las de 1973, que son las constituyentes, ¿verdad? Sí. Fueron aprobados. Ahí es que se constituye el Consejo de Administración y le da la potestad de tomar ciertas decisiones. Y bueno, eso es lo que se arrastra, ¿verdad? En ese sentido, evidentemente corresponde hacer el análisis de los montos, de las condiciones, etcétera. Y bueno, todo desemboca después en lo que voy a referirte, la nota reversal del 92, que fue la que cimentó el quiebre, ¿verdad? El impasse que yo creo que sigue hasta ahora mismo. Me gustó lo que hayas dicho de que con respecto a la nota reversal del 9 de enero de 1992 existe un gran consenso. Sí. Ahí todo el pueblo paraguayo está de acuerdo en rechazar eso porque fue muy perjudicial. Eso es típico de los legionarios, de los cipayos, de los que entregaron la soberanía nacional. Me gustaría si podemos profundizar, ingeniero, a la vuelta de estos consejos comerciales. Vendemos y regresamos enseguida. Vamos a hablar de la nota reversal del 92, lo más perjudicial después de la guerra del 70 en el Paraguay, la nota reversal del 9 de enero de 1992. Según lo que refiere el análisis histórico, hubo varias conversaciones entre altas partes, a nivel también de Consejo de Administración de la entidad, en virtud de que ya habían pasado casi 10 años de la entrada en vigencia tentativa que estaba definida el tratado que todavía no avanzaba por cuestiones de financiamiento, y la expectativa era dar una solución, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se trabajaban sobre 3 ejes, que era la racionalización de la operación. Había un segundo punto que tenía que ver también con la obra de edilicia, con la obra, digamos, de infraestructura de la represa, y el aspecto tarifario. Y justamente sobre ese aspecto tarifario es que realmente el avance que se dio en 1992 era sobre 3 ejes, 2 de los cuales fueron aprobados, y justamente el aspecto tarifario el que no fue aprobado. Y bueno, lo que nosotros decimos es, y no lo decimos nosotros, lo dice el Congreso. Sí, había como 10 puntos de las notas reversales y todas fueron aprobadas excepto esa. Claro, adelantándonos un poquitito, en 1995 esa nota reversal fue rechazada, o sea, oficialmente no reconoce el Paraguay esa nota, ¿verdad? Pero más vale, era una defecio, mira. Primer punto. Primero se establecía una tarifa fija. Bajan del precio de 0,60 a 0,30 milésima. Que se fijaba inclusive hasta 2048. O sea, una tarifa, 54 años. Una tarifa fija. Congelar por 54 años. Y había un punto importante allí, porque cuando eso no se tenía definido todavía la cota. La cota es importante definir. ¿Por qué? Porque el nivel de agua del embalse define la capacidad de producción de la represa. Y en ese sentido, cuando eso estaba todavía en definición, ¿a qué cota iba a operar la central? 83 fue definitivo, sí, pero cuando eso operara una cota limitada, no, porque Argentina necesitaba la energía. Pero claro, pero facilitaba, digamos, el tema de costo. Entonces, en ese sentido, es que definir una tarifa fija, pero sin hablar sobre a qué cota se iba a llegar en ese momento, era un tema también controversial, ¿verdad? Sí, es complicado. Luego, también de esos $30 por megavatio hora que se fijaban, solamente $1.75 por megavatio hora se iban a destinar a todas las cargas, digamos, atribuibles a el Paraguay como Estado, entre los cuales está la compensación, entre los cuales están los resarcimientos. O sea, vamos por parte. Primero bajan el precio de 60 a 30, la mitad. Segundo, congelan por 54 años. Sí. Tercero, Paraguay renuncia por esa nota reversal a recibir el 70% que le correspondía en concepto de cesión de energía, y se queda con 175, 100 milésimas dólares por cada kilowatt hora, y prácticamente con eso nosotros renunciamos a todo lo que nos correspondía. Claro, se difería el pago para favorecer el desarrollo de la Argentina, ¿se puede imaginar? El pago de esa diferencia a 2018, o sea, por
ahora más de 25 años. 33 años. Claro, y en función a eso, bueno, esos eran los puntos más... Vamos por parte. Primero, atiendan, sobre todo para los televidentes, la generosidad de los muchachos. Primero, se baja el precio. Si valía 60, se baja a 30. Segundo, se congela por 54 años. Ustedes se imaginan lo que es en 1992 el precio de un pasaje, el precio del combustible, el precio de la hamburguesa, y se congela por 54 años. Por 54 años. Hasta el 2044 nosotros teníamos que haber tenido el precio fijo de la energía. O sea, bajamos la mitad, congelamos. Por supuesto, la Argentina llevaba el 99,6% de la energía y Paraguay llevaba solo el 0,4% de la energía. Diferimos por 33 años que nos paguen en concepto de cesión de energía. Para favorecer el desarrollo de la empresa binacional y de la Argentina, dejamos de percibir por 15 años el concepto de territorio inundado. Quinto punto, se aprueban prácticamente los decretos de los presidentes Carlos, otra voz, Jorge Rafael Videla y Raúl Ricardo Alfonsín. Y en el último punto se establece la prioridad de pago. Primero, se paga para el mantenimiento de la entidad. Segundo, se paga a los acreedores, las empresas que están trabajando. Tercero, se pagan a los créditos internacionales que se tienen. Cuarto, al Banco de la Nación Argentina. Y quinto, si sobraba plata al Paraguay. Por supuesto, si esto fuera un partido de tenis, sería 6-0, 6-0, 6-0. Los tres sets, Paraguay perdió 6-0 gracias a la generosidad de los muchachos. Nadie, ingeniero, se animó a firmar este documento. Firmó al final un embajador, el embajador que estaba en Argentina en ese momento. Y hay un aspecto llamativo también, porque finalmente la nota reversal y ahí está el impasse. ¿Por qué? Porque esa nota fue ingresada al Congreso de la Nación recién 3 años después. Del 95. Fue aprobada, o sea, fue rechazada, se le dio trámite y fue rechazada en el 95 porque entró recién en ese año, ¿verdad? Bueno, cabe... Brillante trabajo. Cabe también... Le reconozco públicamente al presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, vive, 97 años, lúcido, el profesor doctor Carlos Alberto González Garabelli. Realmente excelente el trabajo. Sí. Y bueno, en ese sentido también cabe destacar que fueron gobiernos distintos también lo que ocurrieron del 92 al 95, ¿verdad? El problema es que la primera máquina de Yacyretá entró en operación en 1994 y la posición argentina en ese sentido es que, bueno, el acuerdo entre partes ya es suficiente, la nota reversal, digamos, ya es suficiente. Y ahí está el entredicho, ¿por qué? Porque también el tratado establece que el acuerdo entre partes tiene que ser refrendado por los congresos. Eso es categórico. Entonces, en ese sentido es que estamos en una situación, digamos, de contabilidad paralela, en donde hay reconocimientos, digamos, paralelos por ambos países que hacen que la situación de indefinición se mantenga. O sea, para que la gente entienda, entonces, a partir de esa fecha la Argentina... reconoce una realidad, acepta la nota reversal del 92 digamos, y Paraguay teóricamente no, pero en el fondo la ANDE, hasta en su memoria y balance del ejercicio 2024, estamos ahora 2023, 2022, la ANDE reconoce que Paraguay tiene una deuda teniendo en cuenta la nota reversal. Ese es el problema y seguramente vamos a llegar a eso. El acta de entendimiento Paraguay-Argentina que se firmó en el 2018, prácticamente en la parte final, ya una semana antes que salga el presidente Cartes, el acuerdo Cartes-Macri, tiene en cuenta, por eso que es insalvable de toda posibilidad, no hay ninguna posibilidad de sostener ese acuerdo, porque adolece de un problema grave de fondo. Es igual, ingeniero, que si vos me digas, el catecismo de la Iglesia Católica va a ser el pensamiento de Barrabás. No puede Barrabás enseñarnos el querigma cristiano si él nunca estuvo con Cristo. Al contrario, tenía un pensamiento diferente. La Argentina viene y considera que el Paraguay todavía somos una provincia de ellos y quieren utilizar Yacyretá como su caja chica para solucionar todos sus problemas. Por eso nosotros decimos que Paraguay no debe un peso. Y la nota reversal del 92, el preacuerdo del 2006 y el acta de entendimiento Paraguay-Argentino del 2018 de ninguna manera reflejan la realidad, porque todos utilizan como base la nota reversal del 92, que debe ser considerada como la más alta traición a la patria
de parte de algunos paraguayos que fueron asesores y que hoy aparecen como oráculos energéticos, y vos le conoces. Sí, una cuestión importante también, doctor, en ese interín, ¿verdad? Ocurrió la terminación de Yacyretá, el PTY, ¿verdad? El PTI, ¿verdad? Que implicó... Que tampoco está en el tratado. Que implicó llegar a la cota de diseño, ¿verdad? Ahora, esa hora complementaria va a poder permitir eso. Nosotros somos, bueno, mi familia y yo somos de la ciudad de Coronel Bogado, en Itapúa, y allí, por ejemplo, el arroyo Aguapeú, fue muy importante lo que ocurrió en su momento, y el canal de desvío del arroyo Aguapeú, que termina en la desembocadura en San Cosme, llama la ciudad allí, es una obra monumental, ¿verdad? Sin ese tipo de obras, que también ocurrió en el lado argentino, son, digamos, las cuestiones que permitieron subir el nivel del embalse y permitir un poco tener más energía, porque finalmente lo que se destaca ahora mismo Yacyretá es su capacidad de producción y lo que tiene el potencial de entregar, ¿verdad? Hay otro tema importante que me gustaría, porque es importante meter ese tema a la hora de hablar de soluciones, ¿verdad? Que creo que es lo importante también poner sobre la mesa acá a futuro, y que creo que el Estado como país necesitamos discutir sobre eso, es cómo, más allá de las deudas que se tomaron entre Yacyretá y el gobierno argentino, luego, ¿qué deudas tomó el gobierno argentino, digamos, como para poder pagar sus propias deudas como un todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente la deuda entre comillas, deuda de Yacyretá, que el gobierno argentino funge como acreedor, luego el gobierno argentino tiene sus propios acreedores. Y en ese momento hubo una reunión importante desde la perspectiva argentina con el Club de París en el 2014, en donde Argentina firma un acta de entendimiento por su propio lado de que tiene que sincerar sus deudas, ¿verdad? Ese es uno de los condimentos importantes también para entender un poco qué elementos podemos poner sobre la mesa a la hora de entender qué intereses hay, ¿verdad? Y qué tipo de elementos podemos sumar nosotros para poder negociar, ¿verdad? La deuda de Yacyretá, o sea, la deuda de Yacyretá con el Tesoro argentino es una deuda soberana, y en ese sentido está en el mejor interés argentino poder resolver eso también. Bueno, pero no se nota porque ellos nos siguen reclamando. Es más, vino acá Massa y le reclamó al propio presidente de la República. La gente sabe, yo soy de otro partido político, pero por supuesto mi solidaridad y respaldo al presidente por esta actitud casi patotera que tuvo Sergio Massa, de una vez que se retiró de Paraguay, comenzar a decir que en vez de que Paraguay pida que se deje de pagar el peaje, Paraguay lo que tiene que hacer es pagar su deuda de Yacyretá. Sí. Paraguay no debe nada. Y después se intentó un famoso preacuerdo que fue en el 2006 con la presidencia del doctor Oscar Nicanor Duarte Frutos, en donde se mejoró un poco, se deja de reconocer la nota reversal, se deja de reconocer la palabra préstamo por los decretos irregulares, se utiliza la palabra novación, que es una figura nueva que no existe en el derecho positivo paraguayo, y de 54 años se congela a 42 años. Nicanor con Néstor Carlos Kirchner. Sí. Tampoco anduvo, ¿verdad? Felizmente no tuvo aprobación. Y el último es el acta de entendimiento, que el que acaba de mencionar, del año 2018, mediados de 2018, entre el presidente Horacio Manuel Cartejara y Mauricio Macri, el argentino. Sí. Se presentó en 2017 y luego fue digamos, ingresado al Congreso. Eso no es un documento vigente, justamente porque el Congreso argentino es el que... Exacto, en este caso no trató. Ninguno de los documentos que estamos mencionando finalmente está vigente, y esa es, digamos, la razón por la que nosotros estamos tratando de poder sumar cuáles son las versiones, digamos, sobre las cuales se puede construir. Estamos hablando de la nota reversal del 92, bueno, no está vigente eso para nosotros porque el Congreso paraguayo rechazó. Cuando vos decís eso, tu universidad, la Universidad Politécnica, sostiene esa tesis. Claro, esos son lo que los documentos nos avalan, ¿verdad? O sea, cuando nosotros nos vamos a lo que es el derecho internacional, y en ese sentido tenemos dentro de nuestro equipo gente que está cursando y recibiéndose de doctor en términos de emprendimientos transfronterizos, que es cómo se gestiona la gobernanza de estos emprendimientos, y sobre todo desde el punto de vista del beneficio que tienen las altas partes, que son los propietarios finalmente. Hay digamos, principios que hay que seguir, como la pirámide de Kelsen, por ejemplo, cuáles son el orden de prelación de los documentos. Bueno, pero no te hacen caso, pues. El presidente Alfonsín era abogado. Claro, no, pero en ese sentido por lo menos están ciertas bases que hacen que no esté
finalmente vigente nada. O sea, la realidad es que... En el fondo, hoy, 22 de abril de 2024, no tenemos nada. Por eso, no tenemos ni ellos pueden decir que, o sea, finalmente es una situación, un impasse que afecta a los dos porque el emprendimiento finalmente... Te hago una pregunta antes de ir al corte. De la energía que se genera en Yacyretá, ¿cuánto lleva la Argentina y cuánto lleva el Paraguay? En promedio. La verdad que es una variable porque depende mucho de las condiciones del río, depende mucho de la demanda, pero así como ocurre en Itaipú, mayoritariamente lleva Argentina. Yo voy a decir, en un principio fue 99,6 a 0,4 y hoy estamos en el orden de 92, 93 a 7, 6%. O sea, 93 lleva Argentina y 7 Paraguay. Eso radicalmente, doctor, va a cambiar en los próximos años porque nosotros... No, pero estamos hablando de la deuda. Es un elemento estamos hablando de la deuda. Sí. Por eso es importante, ingeniero, que la gente que nos está siguiendo sepa de que la energía ha llevado mayoritariamente la Argentina. ¿Y por qué es importante? Porque en el anexo C, numeral 9, dice, el presente tratado será revisado a los 40 años, palabra más, palabra menos, y se tendrá en cuenta, entre otros factores, el grado de amortización, cuánto se ha pagado, y además el porcentaje de potencia contratada por las partes. Luego, si la Argentina contrató el 99, 95, vamos a poner 90% para ser generoso. 90% contrató la Argentina y Paraguay 10%. Si hubiera deuda, la Argentina tendría que pagar el 90% y Paraguay el 10%. Es importante ese punto porque justamente esas son las bases que se tienen que poner sobre la mesa para para un futuro, ¿verdad? Yo te recomiendo, vos que estás fit, estás en buena forma, se nota que estás haciendo mucho ejercicio de los productos de Robinson Crusoe. Así que a la vuelta te voy a enseñar un poco cómo podés pedir los productos atún de Robinson Crusoe. Corte y regresamos enseguida en la parte final de Diálogo Franco. Cuando que es con S, Yacyretá, incluso con la Y nasal, Yacyretá. Ahora sale el presidente. Retá la A tiene... Retá también la A tiene acento, correcto. Gracias, ingeniero. No sé si la producción tiene ya lo que dijo el presidente Peña. Tuvo un tole-tole con el presidente Alberto Fernández y el presidente Peña le ordenó, antes de viajar a Nueva York en septiembre del año pasado, le dijo, me vas a retirar el 50% de la energía que le corresponde a Paraguay. Eso duró 12 minutos. Después de los 12 minutos volvió a la normalidad y se sigue llevando la Argentina al 93, 92, 91% y Paraguay lo que le corresponde. O sea, esa amenaza no pasó de lo que su nombre dice, una simple y vulgar amenaza. ¿Tenemos, Cristian, esa imagen? Y ahora se va a una cumbre en Bariloche y ahí dice que la Argentina... la deuda de Yacyretá puede esperar un poco más. El presidente Milei puede pagar cuando quiere. ¿Cuál es la línea que vos entendés? Si vos hubieras sido presidente de ANDE, hubieras sido miembro del Consejo de Administración de Yacyretá, ¿a cuál Peña le vas a hacer caso? A mí me interesa poder disponer de la mayor cantidad de energía posible y sobre todo que sea la más económica, la más barata posible. Si yo fuese presidente de ANDE y ante la situación, digamos, de contabilidad paralela que en la práctica existe, se podría establecer algún tipo de mecanismo que permita cubrir los costos que corresponden al lado paraguayo y en ese sentido asociar una tarifa o adelantar, digamos, pago por ese monto al referéndum de cuando la tarifa se defina, ¿verdad? Es un impasse que le afecta a los dos, entonces, así como ocurre por el otro lado, y con eso se sustenta, digamos, el mantenimiento y la operación, por lo menos de ambos lados. En ese sentido, el impasse lastimosamente sigue y a la espera de que pueda haber el acuerdo entre los dos gobiernos, ¿verdad? Y suponiendo que estés en un nivel de decisión, veo que sos joven, preparado, estás con un equipo de trabajo, tenés ganas, sed de aprender, eso es muy importante. ¿Cuál sería tu recomendación al presidente de la República respecto a la supuesta deuda? Bueno, de vuelta, la clave me parece que es procurar que Paraguay tenga acceso a fuentes de energía segura. Yacyretá es una empresa que está funcionando, ¿verdad?
necesita una modernización, puede ampliar inclusive su capacidad, para eso hace falta plata evidentemente, pero está funcionando. Ahora mismo tiene una buena interconexión con Asunción, sobre todo a través de nuevas líneas de transmisión que ya están operativas en 500 kV. Inclusive la asociación de Ayola tiene una capacidad de transformación de 500 kV a 220 y luego a 23 kV en esa zona. Está listo Paraguay para utilizar la energía Yacyretá. ¿Qué hace falta? Que la energía Yacyretá esté la más barata posible para el lado paraguayo, ¿verdad? En ese sentido, ¿cuál sería la posición, digamos, ventajosa para Paraguay, la posición que se podría aprovechar? Que Paraguay tiene capacidad de crédito respecto a Argentina. En ese sentido, la multilateral o, digamos, otros organismos, ¿verdad?, pueden financiar la deuda que sea, si es cero, perfecto, ¿verdad? Si es cero, perfecto. No, yo estoy convencido pero de eso. Pueden financiar mientras ¿Vos crees que la deuda es cero? Mientras menos sea, mejor, ¿verdad? ¿Vos crees que la deuda es cero? La verdad que lo que yo crea o no crea no va a corresponder un acuerdo entre partes. Pero estamos hablando de un presidente de ANDE, un director de Yacyretá. Pero yo no voy a decidir solo, aunque sea presidente de la República. Voy a tener que decidir. Bueno, entonces voy a cambiar mi pregunta. En un análisis, cuando va a cotejar los números económicos, financieros para poder cerrar los números de Yacyretá, ¿vos aceptás los decretos de Videla y de Raúl Ricardo de Fonsín? Eso está... Ya que nos vamos, no puede ser muy larga la respuesta. ¿Aceptás sí o no? Eso fue aceptado inclusive ya antes por los consejos de administración de Yacyretá y tiene que formar parte del análisis. Pero ¿cómo un decreto va a estar por encima de un tratado? Lo que pasa es que el decreto hace eco de una resolución del Consejo de Administración que hace pero no eco tiene del tratado, valor. pero que hace eco del tratado. O sea, Pero el no Consejo tiene de Administración valor. le pide... Pero si la Argentina en la nota del preacuerdo de 2016 reconoce que no tiene valores, ¿cómo nosotros Correcto. los paraguayos vamos a ir a Pero reconocer finalmente en los documentos, digamos, tomando como ejemplo el acta de entendimiento... No, si se va a reconocer eso, Daniel, nosotros vamos a tener una deuda. No, tomando... Nosotros tenemos que ser claros. Yo no soy acá juez, yo soy fiscal, yo defiendo los intereses de Paraguay. No hay ninguna posibilidad de que nosotros tengamos que aceptar los decretos porque no tienen ningún valor. Correcto. Yo lo único que digo es que en la medida... Yo soy académico, ahora mismo lo que yo tengo para aportar son elementos para que el tomador... Yo quiero que vos te juegues, vos me decís sí o no nomás, yo te voy a respetar. Si vos me decís que vale, yo me callo. Lo que pasa es que ahora mismo, cuando uno analiza el documento de referencia, que es el acta de entendimiento, como último ejercicio que se hizo nomás, más allá de definir si la posición paraguaya estuvo bien o estuvo mal. Bueno, pero escuchamos una cosa. Forma parte del análisis. En el cálculo no forma parte. En el cálculo final de la tarifa va a ser el acuerdo entre partes al que se llegue entre los tomadores de decisión últimos, que son los presidentes de la República. Bueno, no, la verdad que muchas palabras. Acá es sí o no nomás, ¿verdad? Los decretos para vos forman parte sí o no del cálculo de la supuesta deuda. No forma parte del cálculo, forma parte del análisis. No forma parte de los cálculos. No forma parte del cálculo. La nota, bueno, ahí mejoramos un poco, gracias. Aleluya. Segundo punto, la nota reversal del 92. La nota reversal del 92. ¿Forma parte o no de los cálculos? No forma parte. Brillante. Estamos bien. Tercero, último. El anexo C, numeral 9, cuando dice en relación a la potencia contratada, la Argentina tiene que pagar en base a la potencia contratada. Forma parte del análisis y decir que Entonces, se benefició. entonces, a esta altura de la conversación, sobre todo para los televidentes, no se reduce el precio de 60 a 30, no se congela el precio, o sea, se va actualizando cada año de acuerdo al precio internacional de mercado. Paraguay tiene que recibir por la cesión de energía que le hace a la Argentina. Paraguay tiene que recibir en concepto de territorio inundado. Paraguay tiene que recibir el pago que hoy no le está haciendo la entidad binacional Yacyretá. Y ante esta rosario de situaciones favorables para el Paraguay, yo, ingeniero Daniel Ríos, médico de profesión, no soy ingeniero, no soy abogado, no soy economista, estoy en condiciones de defender aquí, en Yakarta, en Nueva York, en París, en donde sea, de que Paraguay no debe nada. Paraguay tiene deuda cero con Yacyretá. Y yo te diría, incluso como una cuestión salomónica, vamos a suponer yo soy presidente de la República, yo le diría al presidente de la Argentina, bueno, vamos a cerear hoy, 2024, todo lo que se hizo mal vamos a poner bajo la alfombra y a partir de ahora vamos a comenzar de nuevo.
Visto que el presidente Milei, poneme vos, Cristian, por favor, esta imagen del presidente Milei de esta noche. Este es un, no sé si vos viste esto, ingeniero. Motosierra eléctrica. Javier Milei ordenó un centenar de despidos y amenaza con desguazar Yacyretá. Le sacó a más de 1000 funcionarios entre Buenos Aires, Corrientes y Posada. Acaba de quitar una cadena nacional Milei de superávit en los primeros 4 meses de su gobierno. Era capaz que esto sea una de las medidas que ayudó. Esto es hoy, o sea que todavía no influye todavía, porque esto es hoy. ¿A qué voy? De que el presidente Milei en la Argentina se da cuenta que Yacyretá, cuando se aprobaron las notas reversales, se aprobaron algunos puntos que decía que $1.500.000 nomás tenía que ser el salario. Sí. $1.500.000. Yo te aseguro que hoy 20, 30 millones de dólares, 40 millones de dólares el salario de Yacyretá. Primer punto. Segundo punto, cerear la deuda, que Argentina nos pague máximo el 5 de cada mes vencido, o sea, el 5 de mayo nos tiene que pagar por el consumo de abril. Y Paraguay, si tiene alguna deuda, tiene que pagar. Pero hoy Paraguay no le debe nada a la Argentina. Pero nosotros no podemos aceptar jamás, mucho menos cuando nos quieren hacer decir que debemos 18 o 20 mil millones de dólares y que en un gesto de generosidad, de magnanimidad, los argentinos nos van a disculpar y la deuda va a quedar en 4 mil millones de dólares. Eso no existe. Paraguay no debe esa plata. Además, Paraguay no está en condiciones de pagar 4 mil millones de dólares. Sí. Paraguay, lo que nosotros estamos enfrentando, no pudimos hablar mucho de eso, pero creo que eso corresponde a otra presentación. Nosotros estamos ante una década en la que nosotros tenemos que aprovechar al máximo cualquier fuente de generación que tengamos. ¿Por qué? Porque nuestra demanda está creciendo de forma exponencial. Se hizo Corpus, que entre paréntesis no está en el tratado también. Añacuá. Perdón, Añacuá, gracias. Añacuá es la central, digamos, que esperamos que entre... ¿Qué problema tiene Añacuá? ¿Por qué no continúa? Es un problema que yo entiendo de obras, ¿verdad? O sea, ya está... Falta de pago. Ya está, sí, ya estaba... como esto se maneja en función de adelantos, dependen de adelantos que son, digamos, pulsos de dinero que entran y, bueno, eso puede hacer que se retrase. Entonces, nosotros lo que necesitamos es tratar de aprovechar a nivel macro cualquier posibilidad que tengamos de financiamiento y tratar de ver si eso puede ayudar a modernizar y poder hacer que esta central funcione como tiene que funcionar, como un reloj. Y en ese sentido, aprovechar la energía que puede ser a la menor costo posible y utilizarlo acá en nuestro país para nuestro desarrollo. ¿Qué puesto jugás en fútbol vos? Estoy jugando delantero. Sí, fui arquero, pero delantero estoy jugando. Tenés una buena cintura, vos sabés eludir. Ah, bueno, gracias. Tenés un buen dribbling. Gracias, ingeniero, muy amable, muy gentil. Un gusto compartir contigo. Estuvimos con el ingeniero Daniel Ríos hablando sobre esta situación preocupante, la supuesta deuda de Yacyretá, y ustedes vieron profesional, desapasionado, no tiene ninguna afiliación política. No, yo soy técnico. Sos Cerro Porteño, me dijiste, ¿verdad? Cerro Porteño, bueno, esa es mi única afiliación. Eso ya te pone a un nivel superior, ¿verdad? No pueden formar parte del análisis de la supuesta deuda de Yacyretá, ni los decretos ni la nota reversal, porque son absolutamente nulos de toda nulidad, no tienen ningún valor. Nosotros insistimos que Paraguay no debe absolutamente nada en Yacyretá, deuda cero. Nosotros nos vamos, regresamos, si Dios permite, el próximo lunes con más diálogo franco. Gracias a la audiencia por la preferencia.